parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie toca, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchen sus voces en este lugar, se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles, cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo. Bendiciones, amados hermanos, qué alegría es poder estar acompañándoles un día más en su programa Tiempos de Familia, principios que cambian tu vida, de la Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar, una casa que cree en nuevos comienzos. Bendecimos al Señor por este lindo privilegio que Él nos brinda, ya de poder estar junto a ustedes un día más, en un programa más, dando gracias al Señor por su amor, su fidelidad, su gran misericordia y su bondad que tiene para con todos nosotros. Estamos completamente en vivo por la 97.1 FM, en Radio Corporación en la 97.1 FM, como también estamos transmitiendo en vivo por Facebook en Tu Enlace Familiar, en Facebook de Tu Enlace Familiar, para que usted pueda meterse en Facebook y buscar Tu Enlace Familiar. Y puedas también compartir este programa con algún amigo en tu muro, si estás viéndolo por Facebook, así también se puede edificar a alguien también junto a ti por medio de la palabra. Gracias damos al Señor que nos permite estar. Ayer llegando recién de Bolivia City, estuvimos allá compartiendo también con los hermanos de Bolivia en Sucre. Pasamos por Santa Cruz y fuimos a Sucre. Así que dando gracias al Señor por los hermanos allá en Bolivia, deseando de todo corazón que Dios les bendiga grandemente también a ellos, y también contento por estar en este chilito lindo y querido. Como Chile no hay, dirían algunos, all right. Así que contentos poder estar nuevamente acá. Quiero ir saludando aquí a mis hermanos, algunos que se van conectando estos minutitos, que mientras usted se va conectando, usted se va agregando ahí en la sintonía. Lucas César, Dios te bendiga, hijito. Manuel Iturra, Dios te bendiga. Manuelite David Acuña, Dios te bendiga, hijo. Rita Alemán, igual, Dios te bendiga, Ritita. Saludos, amado pastor. Gracias, Manuel. Roberto Cortés Rojas, Dios te bendiga, hijito, allá en Copiapó, por Copiapó, en el norte de nuestro país, en el desierto ese que también florece. Una vez yo fui una época en Copiapó donde estaba floreciendo, o sea, bien lindo. Dios te bendiga ya, Robertito. Juancito Navarrete, bendiciones mi pastor. Dios te bendiga también, Juan José, bendiciones. Juana Cornejo Barahona, Alex de Jesús, también está viendo Alex de Jesús. Si usted se está conectando, usted también llámenos al 225530 811, 225530 811. Estamos en el programa completamente en vivo y los hermanos también están en las líneas telefónicas para poder atenderle, responder su llamada, orar por usted, bendecir su vida, orar por su casa, orar por su hogar, orar por su familia y poder, ¿verdad?, estar en la presencia del Señor, junto a nuestra hija Victoria, mientras la mamá anda en ensayo. Mira qué bonito ahí, él le toca cuidar a su hijita, y también su esposa sirviendo también al Señor. Qué lindo es cuando con la casa servimos al Señor todos reunidos,
Yo y mi casa serviremos al Señor, decía Josué. Qué lindo es poder servir al Señor en familia. Y qué lindo es poder estar juntos también un día más aquí en su programa Tiempos de Familia, Principios que cambian tu vida. Así que quiero invitarte que te sigas conectando, que nos llames al 225530-811, están sonando los teléfonos, llámenos, participe de este programa. Si está en el Facebook, escríbame, si tiene alguna pregunta de la palabra del Señor o de algún tema que vamos tratando, hágamela. Yo la voy a leer acá y también edificamos a muchos. Así que usted me dice, pastor, fíjese, tengo esta pregunta en relación a la materia, en relación a la familia, en relación a cualquier inquietud que usted tenga, y nosotros le respondemos por medio de la palabra. Pastor, aquí dice Carlos Alfonso Toledo Cortés. Pastor, disculpe la consulta. ¿Qué quiere decir apostasía? Una de las definiciones más prácticas y más entendidas por el común es abandonar la fe. Abandonar la fe sería una de las definiciones más prácticas y más sencillas. Un desvío, un retroceso, un alejamiento. Y dentro de esa apostasía nosotros podríamos hablar de que hay una apostasía reversible o una apostasía irreversible. Apostasía reversible es aquella persona que abandonó la fe, se apartó, retrocedió, pero tiene un punto de misericordia donde ha vuelto al Señor y se le ha perdonado su transgresión y ha sido restituido. Apostasía irreversible, aquella persona que se ha alejado del Señor pero no tiene punto de retorno y esa persona ya se ha extraviado. Dentro de manera práctica, ejemplificando, por ejemplo, podríamos ver una apostasía irreversible, la de Esaú. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que ninguno haya de vosotros como Esaú, que aunque lloró lágrimas amargas, no hubo para él retorno, no hubo para él una nueva oportunidad. El caso de Saúl, él erró en el camino, en el blanco, cuando estaba con el profeta Samuel le dice, locamente tú has hecho, el Señor te dijo que esperaras, no esperaste, por eso tu reino no va a ser confirmado. Le empiezan a entregar la sentencia, pero a Saúl le importa más el qué dirá de la gente. Entonces dice, bueno, yo he fallado, pero hónrame delante de los hombres. No hubo tiempo de vuelta. Una apostasía irreversible en el Nuevo Testamento. Judas, por ejemplo, en vez de arrepentirse y de volverse al Señor, él prefirió ahorcarse. El mago que recibió de alguna manera una palabra, luego también se desvió. Dice la Escritura que él recibió, luego se desvió, se apartó de la fe, negó la fe. La Biblia dice también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que es indiscutible que los que recibieron un día el milagro de la obra redentora de Cristo y ya experimentaron de los poderes venideros, sean nuevamente restituidos, sacrificando nuevamente a Cristo para escarnio de ellos, no valorando la obra de Cristo. O sea que tú puedes tomar varios ángulos que tienen que ver con la apostasía de lo que tú me estás preguntando. Buena pregunta, Carlos Alfonso Toledo Cortés. Espero haber respondido a tu consulta y también te invito a que nos puedas llamar al 225530-811. Estamos dispuestos también a bendecir tu vida y como lo hizo mi hermano Carlitos, a lo mejor tú tienes alguna pregunta de la palabra del Señor, te invito a que la hagas. Te invito a que escribas y que la hagas y puedas decir, pastor, mire, yo tengo esta consulta y la vemos ahora también ahí en la palabra del Señor y podemos edificar también a tantos. Cariños desde Pucón a nuestro pastor Ronald, que Dios lo bendiga grandemente. Gracias la pastora Miriam de allá de Pucón, tu enlace familiar Pucón. Pastor Rodrigo González de tu enlace familiar allá en Labranza, Casa de Gracia, ¿verdad? Así que saludos también para Labranza. El próximo sábado 8 vamos a estar predicando ya en un encuentro matrimonial allá en Labranza. Leila Venega, muchas bendiciones, mi pastor hermoso, amado. Muchas gracias por los piropos, también se agradecen. Dios te bendiga, Leilita, muchas bendiciones. Saludos también. Pablo Archila de Guatemala, bendiciones para Guatemala. El Señor bendiga esa hermosa y linda nación. Macarena Bello, Dios te bendiga. Bendiciones, mi pastor Candy, también Dios te bendiga. Bendiciones, mil bendiciones. Marcelo Alejandro Paredes, Dios te bendiga también. Pastor Estela, Dios te bendiga, hijita, allá en Barranquilla, en Colombia. Dios fortalezca tu vida, Dios fortalezca tu casa, tu hogar, tu familia, los hermanos allá.
en estos tiempos que no han sido tan fáciles. La oración del justo puede mucho. Estamos orando por ti, escuchándote como siempre, mi amor, dice mi amada esposa. Ella siempre escucha a su esposo, así es. Amén. Martita Calfuquir, Miguel Ángel Catalán, Juan Carlos Roa, y conectándose, vaya conectándose. 22 5530 811. Ahí están sonando los teléfonos. 22 5530 811. Para que no se canse de llamar y para que pruebe la fe. Pruebe la fe para poder recibir también una palabra de parte del Señor que bendiga su vida, bendiga su casa, bendiga su hogar, bendiga su matrimonio, que tan importante es poder establecer en nuestra vida. Bastián Valdivia desde Copiapó también nos escribe. Hoy día vamos a tratar un tema bien lindo que estuvimos también compartiendo en la iglesia de Cristo. Así que mientras los hermanos se van conectando, mientras se van uniendo, ¿verdad?, a la sintonía, nosotros vamos a seguir esculpiendo, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Dice: salud mi pastor amado, tu enlace familiar, Casa del Pan en Copiapó. Así es, bendiciones también para el norte de nuestro país. Dios bendiga el norte, Dios bendiga el sur, Dios bendiga también el ambiente costero. Allá San Antonio, no hay nadie que nos esté escuchando de San Antonio. Dios bendiga San Antonio, Dios bendiga el Quisco, Algarrobo, Viña del Mar también. Hoy día estuve hablando con la pastora de Viña del Mar. Dios bendiga Viña del Mar. Tantos lugares lindos por ahí. ¿Qué más? Quintero, el Tavo, el Tabito. Pucha, se me van los nombres de allá. Ahí Santa Cruz, ¿verdad? Las Cruces. ¿Cómo se llama el que está al lado de las Cruces? No me acuerdo cómo se llama ese lugar. A ver si alguien escribe por ahí. Pero es bien lindo también. Así que ahí dice Alfonso también Muñoz. Dios te bendiga, Alfonsito. Alfa y Omega. Marcel, Dios te bendiga. Marcel, te bendiga el Señor grandemente. Así que contento por estar ya preparándonos para el día de mañana. Tenemos un precioso culto allá en la calle Estados Unidos 8646 en la comuna de La Florida. Un lugar, ¿verdad?, que cree en nuevos comienzos. Bendecimos al Señor por su fidelidad y su gran misericordia que Él tiene para con todos nosotros. Mire que es muy importante poder ir meditando en lo que es la palabra del Señor, y hoy día también quiero ir compartiendo algo con relación a eso. Fíjese que uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos como pueblo, y digo tenemos porque todos tenemos que aprender a poder subsanarlos, mejorarlos, es el problema del aprender a oír. Los problemas más grandes se dan por el oír. Hay gente que tiene problemas con el oído, entonces tiene problemas también en su caminar. Fíjese que es importante visualizar el problema del oír, porque hay gente que ha estudiado, esto lo dicen los que saben, que una persona que tiene, por ejemplo, problemas en el oído medio puede perder el equilibrio, puede tener efectos de alguna manera secundarios en su caminar. Podríamos nosotros inferir con esto que una de las facetas, hermano amado, del oír tiene que ver con el caminar. Cuando uno no aprende a oír bien, quiere decir que empieza a caminar mal, no camina de la manera adecuada. El Señor, ¿verdad?, en la palabra a nosotros nos deja 5 dimensiones a lo menos del oído. Si usted quiere encontrar una enseñanza con relación, creo que en el canal también, el canal oficial de Tu Enlace Familiar, en el canal oficial en YouTube, canal oficial Tu Enlace Familiar en YouTube, usted puede encontrar también enseñanzas de la palabra. Usted tiene que suscribirse también al canal y le van a llegar notificaciones de palabras, de enseñanzas. Así que ahí en el canal oficial en YouTube usted puede encontrar también algo que estuvimos hablando acerca de las dimensiones del oír. Pero fíjese que la Biblia a nosotros nos enseña acerca de las dimensiones del oír, que hay 5 a lo menos facetas. La Escritura nos enseña en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 24, el que oye estas palabras y las hace. Eso es muy interesante. Otro versículo, Mateo 13, 19, el que oye la palabra y no la entiende. Juan 5, verso 24, el que oye la palabra y la cree. Juan 3, 29, el que oye la palabra y se goza. Juan 12, verso 47, el que oye la palabra y la guarda. Ahora es interesante ver estos ángulos de la palabra del Señor, porque mire qué interesante es que la Escritura menciona el que oye estas palabras y las hace. Ahora, ¿qué será que hay gente que oye la palabra y no la hace? Y eso también es uno de los problemas más graves, porque tenemos nuestros templos llenos de gente oyente y muy poca gente practicante.
Y los resultados más grandes se dan en el hacer, no tan solamente en el saber. Hay mucha gente que sabe mucho. De hecho, hay gente que sabe mucha Biblia, pero no tiene una relación de comunión con Dios íntima. Y son dos cosas completamente diferentes. Hay gente que sabe, pero no vive. Y el Señor no nos va a medir solamente, hermanos amados, por saber. Bueno es saber, pero mejor es practicar lo que uno sabe. Ahora, cuando leemos ese versículo, dice: por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, que es finalmente uno de los resultados finales, es que toda la enseñanza que se nos transmite de parte del Señor, de parte del altar, de parte de una plataforma de consejería, de enseñanza, de discipulado, de clase, todo lo que se te imparte por medio de la palabra, tiene que generar un resultado. El que oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio. Oiga, ponga atención. Quiere decir que el oír la palabra y hacer la palabra inmediatamente los transforma en gente que tiene sabiduría. Y no tan solamente eso, sino que esa sabiduría de oír y hacer nos lleva a ser gente alineada a alguien que construye su casa sobre fundamentos sólidos, que significa el que hace su casa sobre la roca. Y mire qué interesante es esto, porque dice la Biblia que cayó lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque la había sido fundada sobre la roca. Eso nos deja asentado que, hermanos amados, el oír la palabra y el hacer la palabra no es una garantía de que no vamos a tener pruebas, de que no vamos a tener, hermanos amados, circunstancias que puedan venir a atacar nuestra casa. Ahora, el resultado de la batalla, de la confrontación, de la circunstancia, positivo o negativo, está directamente relacionado con el oír y hacer, que te va a hacer un hombre sabio al hacer y por consiguiente te va a hacer un hombre necio al no hacer, que te va a hacer un hombre prudente al hacer y por consiguiente imprudente al no hacerlo. Y también el resultado final va a depender entonces de esa capacidad, porque el que oye y hace tiene una casa construida sobre la roca, y el que oye y no hace, ese tiene una casa construida sobre la arena. Hay muchas familias, hay mucha vida cristiana, hay muchos matrimonios cristianos que no saben cómo administrar los torrentes, los vientos que golpean, las lluvias, esas lluvias destructivas que vienen sobre su casa, porque no han logrado llevar una vida consecuente con lo que oyen. ¿De qué me sirve a mí que me hablen acerca de la paciencia si no la practico? ¿De qué me sirve a mí que me hablen del temor del Señor si no lo practico? ¿De qué me sirve a mí que me hablen de las fuentes de prosperidad si no practico los principios de prosperidad? ¿De qué me sirve a mí que me hablen acerca, hermano amado, de la familia si no me preocupo yo de aprender mi rol como esposo? En el caso de la mujer, su rol como esposa. ¿De qué sirve de mí que me entreguen palabra, me enseñen y yo ser solamente un oyente? En la casa del Señor usted va a encontrar también distintos grupos de personas. Usted va a encontrar oyentes, usted va a encontrar creyentes, va a encontrar gente que es discípula, gente que son servidores, son siervos, y va a encontrar también gente que se ha transformado en amiga de Dios, que tiene una relación íntima de comunión, de amor, de afectividad y de compañerismo con el Señor. Qué lindo es eso. ¿Cuánta gente perdió esa faceta de compañerismo con el Señor? De esa faceta de unidad con el Señor que se ha perdido y que se ha extraviado. Por eso que es tan importante entender esta faceta de poder oír y hacer. Un principio importante a destacar es que no es lo que tú sabes, sino que es lo que tú vives. La Biblia nos enseña que aquel que enseña algo y no lo vive será llamado muy pequeño, porque realmente los beneficios más grandes y más tremendos y más hermosos de la palabra del Señor se dan cuando yo vivo su palabra, porque comienzo a obtener los resultados de vivir su palabra. Los resultados no están en el saber, los resultados están en el practicar.
Pastor, ponga más contenido de conservación. Por favor, acompáñeme usted en el libro de Juan, en el capítulo 15. Estuve enseñando algo de esto en Bolivia. En el capítulo 15, usted va a encontrar en el libro de San Juan: yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador, dice esta versión en la versión de las Américas. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces aquí nosotros podemos ver que hay distintos niveles. Hay el nivel de fruto, el nivel de más fruto y el nivel de mucho fruto. Hay cristianos que no tienen ninguno de esos tres niveles, sino que están por debajo de esos niveles. Y ahí podríamos hablar de otro tema, que significa que no hay poda, que no hay tratamiento, que no hay una faceta de oír. El versículo 3 lo enseña: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero esa palabra que ocupa ahí en el versículo 3, cuando ocupa vosotros sois limpios por la palabra, el griego de esa palabra propiamente tal es logos. En otras palabras, estaba expresando ese concepto: ya vosotros sois limpios por el logo. Por el conocimiento impartido de la palabra, usted alcanza una limpieza. Por eso dice el verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ponga atención, quiere decir que el fruto se da en la medida que yo esté conectado con Cristo. Es, hermano amado, de perogrullo decir que la Biblia dice el fruto del Espíritu, es decir, que usted no puede tener ese fruto si no está conectado con el Espíritu. Es interesante poder verlo entonces y visualizarlo de esta manera. Si usted sigue leyendo, usted se va a encontrar luego del verso 6, el versículo 7, y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Oiga mi atención, ¿tendrá usted peticiones delante del Señor? ¿Tendrá alguna petición usted delante del Señor? ¿Habrá alguna petición que tiene su familia delante del Señor? Aquí la Escritura nos enseña que los resultados de la palabra se dan en el versículo 7. Si permanecéis en mí, wow, y mis palabras permanecen en vosotros, porque no es tan solamente que, hermanos amados, usted permanezca en Él, sino que permita que las palabras del Señor permanezcan en su vida, es decir, que se hagan vida en su vida. Si yo voy al templo a oír solamente, yo voy a ser limpios por el logos, por el conocimiento, pero los resultados de pedir y recibir se están dando en el versículo 7, donde la Biblia nos enseña que mis palabras permanecen en vosotros. Y la palabra que ocupáis para palabras ya no es logo, es rema. En otras palabras le está diciendo: ustedes lograrán estar limpios por el logos, por el conocimiento que les estoy impartiendo, pero si quieren obtener resultados en su vida, tendrán que tener rema, tendrán que tener revelación. La revelación tendrá que manifestarse en su vida, porque no es lo mismo hacer, no es lo mismo que saber. No es lo mismo tener un conocimiento sin práctica que un conocimiento con práctica. No es lo mismo tener una fe activa que una fe pasiva. Y la fe pasiva es la gente que sabe pero no vive. La gente que sabe pero no practica. Hay gente que sabe mucho de muchas cosas, pero no ve los resultados en su vida porque se queda en la faceta solamente de saber y no de vivir. Entonces, si usted quiere resultados en su vida, va a tener entonces que oír para hacer, no solamente oír para saber. Bendito sea el Señor. Niveles de las dimensiones del oír. 225530-811. 225530-811. Si usted quiere también participar de este programa con alguna pregunta, con algún comentario, algún aporte, escríbame. Ahí en tu enlace familiar, escríbeme en el muro, estará ahí el programa corriendo, se está transmitiendo en vivo. Usted también puede participar, como lo hizo recién el hermano Carlos, con una pregunta también. Parece que mandó otra pregunta por ahí. ¿Qué dice aquí? Pastor, ¿cómo podemos detectar un falso profeta en la actualidad? Disculpe la pregunta. Wow, hay muchas medidas. Cada uno de los 5 ministerios tiene que tener una medida, tiene que tener una dimensión, y ahí también hay que entender.
dentro de las dimensiones de lo profético tenemos nosotros oficio profético, tenemos dones proféticos, tenemos atmósferas proféticas o influencias proféticas, y hay que aprender a diferenciar qué es qué. Si es, hermanos amados, estos ministros que son ministros primarios, de que son oficio profético, tienen que tener características, tienen que tener señales. Quizás una de las señales tan lindas que tiene que tener un ministro primario, profeta, evangelista, profeta y maestro, que son ministros primarios que tienen que trabajar en conjunto con ministros de cobertura, que es el apóstol y el pastor. Estos ministros también tienen que tener frutos. Yo diría que una de las señales bien lindas que debería tener un profeta, tener casa, tener cobertura. Es muy importante tener casa espiritual. Recuerde que el libro de Job dice que el infierno no tiene cobertura, el Seol no tiene cobertura. Por eso que hay gente que ataca la cobertura, pero la cobertura es un diseño de Dios. Y en la Biblia usted ve distintas figuras de cobertura, ve sombra, ve techo, ve alas, ve nubes, ve plumas, ve telas, ve ropas, ve vestidos. Hay tantas sombras que nos dan luz acerca de lo que es la cobertura. La cobertura es importante, porque la cobertura, de acuerdo a tu cobertura será tu altura. La madurez, el porte, la solvencia también que tú tengas. Qué importante, y qué importante es poder conectarte con tu cobertura. Si usted recuerda la parábola o la enseñanza, más bien digo, del Señor con relación a los talentos, de que a un hombre le entregaron 5, que a un otro le entregaron 2, a otro le entregaron 1, cada talento representaba 100 kilos de plata. Mire qué interesante es que cuando le dicen a usted, a este le entregaron 5 talentos, le entregaron 500 kilos de plata. A otro le entregaron 2 talentos, le estaban entregando 200 kilos de plata. A uno, 1 talento, 100 kilos de plata. Si usted se fija, a cada uno de ellos se le dio la oportunidad de acuerdo a sus capacidades. Pero si usted se fija, el último, que era el que se le dio 1 talento, dice la Biblia que él tomó el talento y lo enterró. No trabajó en ese talento. Y él decía, porque tuve miedo. Mire qué interesante es que el principio del miedo es no tener cobertura. Porque la Biblia dice que Adán cuando falló, dice la Biblia que el Señor le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Me oculté. ¿Por qué te ocultaste? Porque tuve miedo, porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó? Le dice el Señor, ¿quién estaba desnudo? ¿Quién te enseñó que habías perdido esa cobertura sobre ti? Es importante entonces ver que el principio del miedo tiene que ver con la ausencia de vestido, la ausencia de cobertura. Por eso es que es interesante visualizar ese principio. Pero fíjese que ese hombre que tenía un talento dice que lo tomó, lo ocultó, y fíjese algo, que el no trabajar tu capacidad también implica que te tratan como ineficiente, infiel, y te dicen siervo infiel, malo y negligente. 3 características que sale a alguien, no que perdió, sino que no hizo nada. Quiere decir que Dios espera que nosotros tengamos resultados. Si en el sistema todo lo miden por resultados, ¿usted cree que en el reino Dios no nos va a medir a nosotros por resultados? También tenemos que aprender a que hay una medición de resultados en nuestra vida. Usted no se goza por no tener resultados. Usted puede plantar un negocio y usted dice, planté el negocio y estoy muy gozoso por tener el negocio. No, usted se va a alegrar cuando su negocio produzca, cuando venda, cuando tenga utilidades. Estoy muy contento por mi trabajo, trabajé todo el mes y no me pagaron. No, usted no se va a alegrar por eso. Es decir, que los resultados también traen esa gratificación, esa alegría. Pero uniéndome al punto que estaba enseñando acerca de la pregunta que está diciendo el hermano Carlos, tiene que ver también con eso, con un problema de inconexión. La falta de conexión. Dice, yo te di a ti, sé que eres un hombre severo, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado. Mire que tenía una mala imagen de su cobertura. Él había interpretado que su cobertura, como era exigente, era mala. Pero fíjese algo, que un padre que conoce a su hijo le exige. Él no es malo porque le dio un talento, le dio una oportunidad, te dio capacidad, visualizó las capacidades y decidió confiarle un talento, le dio una oportunidad, él no la supo aprovechar. Entonces mire qué interesante es entonces que la cobertura tiene que ser importante, y la buena conexión con tu cobertura es muy importante también. La Biblia también nos tiene que enseñar que una medición profética es que en el Nuevo Testamento un profeta de oficio puede desatar una palabra
también, pero siempre tiene que estar ligado al contexto de la gracia. ¿Cuál es el contexto de la gracia? La gracia nos enseña que el don profético, la unción profética, oficio profético, tiene que ver con edificar, consolar, dice la Biblia, y exhortar, para la exhortación, para la edificación y para la consolación. Entonces, cuando uno ve un ministro primario o dones proféticos, tienen que estar bien ligados al cuerpo. La profecía es para edificar al cuerpo. ¿Dónde? Edificación, exhortación, consolación. Por eso es que es importante poder entender este tipo de mensaje. En la antigüedad también habían profetas que eran profetas de corte, profetas de campo, por decirlo de alguna manera, profetas de tierra, profetas de naciones. Hay que diferenciar qué tipo de fluir y qué tipo de dimensión profética es la que está. Una de las reglas más básicas que dice, no, este no profeta mentiroso porque lo habló y no se cumplió, ¿verdad? Pero podríamos haber nosotros dicho que Jonás era profeta mentiroso, de buenas a primeras, porque no se cumplió lo que profetizó sobre Nínive. O sea, Dios le entregó una palabra, la palabra no se cumplió, pero no era que él fuera mentiroso, sino que el pueblo había recibido la palabra y se había vuelto a Dios. Y ahí el Señor le dice, hubo un cambio de actitud, esta gente se volvió de su error. La palabra profética también busca direccionar, hacer que la gente se vuelva de su error. Esta es una de las facetas. Entonces mire que hay distintos ángulos para poder ver el ejemplo que me está preguntando el hermano, de poder identificar a uno verdadero de uno falso. Es muy importante también ver que todo lo falso nace de lo verdadero. Por eso que es tan cercano a la verdad. Por eso que usted no va a poder encontrar nada falso o identificar lo falso si no conoce lo verdadero. Por eso es importante cuando la gente dice, este es un profeta falso, primero conozca el verdadero. ¿Cuál debería ser el diseño de un profeta verdadero? Este es un falso apóstol, pero ¿usted conoce un verdadero apóstol? ¿Conoce las señales de un verdadero apóstol? ¿Cómo va a identificar el falso? Si usted no conoce el verdadero, ¿cómo va a saber cuál es el falso? La gente dice, esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto es falso, esto es falso. Fíjese, la mayoría de la gente llega y dice, podría decir alguna persona, no, yo soy pastor. ¿Y quién le pide las credenciales a ese pastor si es pastor realmente de Dios? Entonces la gente no cuestiona el ministerio del pastor, pero alguien dice, yo soy apóstol. Entonces, apóstol, no es de Dios. ¿Y quién cuestiona las credenciales del apóstol? Mira qué interesante. Todos los 5 ministerios primarios tienen que tener evidencia, tienen que tener señales, tienen que medirse. Y eso es muy importante porque tenemos que aprender entonces el aprender a oír, pero el aprender también a entender. Una de las dimensiones también del oír que estuvimos viendo y que leímos en Mateo capítulo 13, versículo 19, porque la Biblia dice, el que oye la palabra y no la entiende. Y mire qué interesante es que hay mucha gente que oye la palabra y no la entiende. Y es importante entonces para eso tener casa espiritual y tener también paternidad espiritual, porque el padre de una casa te tiene que llevar a entregarte el alimento que te haga a ti entender y crecer. Una de las oraciones apostólicas es, Señor, te ruego que se abran los ojos del entendimiento. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que por la fe entendemos. Mire lo importante que es el entender. Hay gente que se puede preparar para una prueba. Tomando un ejemplo de una persona que va a dar un examen al colegio o a la universidad, ellos pueden tener dos cosas. O se preparan bien para la prueba para entender el contenido y poder trasladarlo correctamente, o memorizar. Esa persona que memorizó a lo mejor puede salir con una buena nota o librar el examen porque respondió lo que le preguntaron, pero no aprendió, memorizó. Una persona que entiende quiere decir que entiende quiere decir que aprende, que se le hizo verdadero el aprender. Por eso que hay mucha gente que no logra en la casa del Señor aprender, porque no entiende. Usted lo ve, hay gente que va al templo y se sienta a escuchar de brazo cruzado, no graba, no compra la enseñanza, no la sigue por internet, por Facebook, no toma apuntes, no escribe, y solamente se pone a memorizar. Yo digo, tendrá una memoria muy prodigiosa, pero yo no puedo ser así. Yo me siento, tomo mis apuntes, escribo, apunto, escribo la enseñanza de cuando estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí después revisar y seguir estudiando lo que se está compartiendo. Si la Biblia también lo dice, le dice a Moisés, escribe esto.
Si la Biblia le dice al profeta, escribe la palabra. Si la Biblia nos enseña que el Señor escribe las tablas de nuestro corazón, porque no he de escribir yo. De hecho, eran prácticas de escribas. Escribir, interesantísimo. Porque mire que es importante enseñarle a la gente el lenguaje del reino. Y eso se tiene que ver por entender. Entonces, mire que la Biblia nos enseña que en la parábola del sembrador, que todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, la Escritura dice que inmediatamente el maligno le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Qué peligroso es no entender, porque cuando yo no lo entiendo, es como el ejemplo que usted le puse recién. Usted puede memorizar y en el momento que usted está en el culto le queda todo fresquito, pero inmediatamente, enseguida, usted sale del culto, el maligno va a querer arrebatarle lo que se le sembró en el corazón. Este es aquel que se le sembró la semilla junto al camino. Hay muchas cosas que ocurren junto al camino. Y es importante entonces visualizar que nosotros debemos estar en el camino, en Cristo. Hermano, para evolucionar, para avanzar, para crecer, necesitamos entonces una otra dimensión que tiene que ver con la palabra, es el entender. Ya hablamos que el que hace es aquel que edifica. Ya hablamos que el que hace es aquel que tiene prudencia, es sabio. Ya hablamos que el que no hace, entonces es necio, es imprudente. Edifica su casa sobre la roca. A los dos les van a llegar los enemigos, la lluvia, los torrentes, los torrenciales, los vientos, pero el resultado de la casa va a depender entonces del fundamento, de sobre qué se haya levantado esa casa. Entonces nosotros nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si somos oidores, la Escritura dice en Santiago 1:22 que nos engañamos a nosotros mismos. Y el verso 23 dice, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. No evoluciona, no cambia, no mejora. El que hace la voluntad de Dios es aquel que oye la palabra y busca aplicarla a su vida. Es importante entonces que los resultados se dan no por el saber, que los resultados se dan por el hacer. Ahí están los resultados. El que hace justicia es justo. El que hace la voluntad de Dios permanece. Todo aquel que no hace justicia es aquel que no ama a Dios. Y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el que no hace justicia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El resultado siempre está en el hacer. Porque no son los oidores los justificados, sino son los que hacen. Mire qué interesante entonces entender la palabra de Dios, oírla para hacerla y oírla para entenderla. Entender en la palabra poner juntos. Comprender implica aplicar devotamente un acercamiento. Qué interesante, hermano, se puede volver la palabra, porque si no, me transformo en alguien que tiene una faceta mala. Un entendimiento, hermano, que la Biblia dice que viene el malo. Poneros, esa es la palabra que ocupa para el malo. Viene el enfermo, viene la enfermedad, viene lo calamitoso. Entonces, mire qué interesante es que nosotros nunca vamos a ser evaluados en la prueba en alguna enseñanza que Dios no nos haya impartido. Y es interesante ver entonces que el problema no es de maestro, el problema no es de enseñanza, el problema no es de semilla, el problema es del oidor. Que el que oye tiene que oír para hacer. Por eso que la Biblia nos enseña también que el pueblo del Señor se le engrosó su corazón porque comenzaron a oír pesadamente y ellos, hermano, no trajeron su palabra, ellos oían de oídos y del corazón no entendían. Y no se podían convertir si no entendían. Ahora, es interesante ver que el que habla, hermanos amados, un lenguaje del reino, tiene que tratar de trasladarlo coherentemente a la gente para que entienda. Pues si no, nadie entiende, y si nadie entiende, no van a haber resultados. Entonces, mire qué importante es poder ver que la palabra se tiene que ser enseñada para que se entienda. Por eso es que también es interesante poder tomarse el tiempo, poder desglosar la palabra y poder traerle esa enseñanza práctica a la gente.
Si yo tomo esta figura práctica y la llevo al ámbito de la familia, ¿de qué le sirve a un esposo oír que la Biblia dice, trata a tu esposa como vaso más frágil si sigue tratándola con violencia? ¿Le sirvió la palabra? No le sirvió de nada. No va a obtener los resultados de la palabra. ¿De qué serviría a un hijo del Señor que la Biblia le dice apartaos de lo malo y sigue viviendo en lo malo? ¿De qué le sirve? De nada, porque no quiere obedecer la palabra. Y los resultados de la palabra están en el obedecer. Sucederá que si obedeces atentamente a la voz del Señor tu Dios para hacer todo cuanto te manda el Señor, bendito serás en la ciudad, bendito serás en tu trabajo, bendita será tu entrada, bendita será tu salida, bendito será tu sentar, tu levantar, bendito el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas, bendita será tu canasta de amasar, bendito serás donde quiera que vayas, te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, te abrirá el Señor su buen tesoro, la lluvia, para enviarla a su tiempo, para bendecir la obra de tus manos. Por un camino vendrán contra ti, por 7 caminos huirán de ti. El Señor te guardará, te protegerá, te ayudará. Entonces yo veo que hay una bendición en la obediencia. Las bendiciones nunca están ligadas a la desobediencia. Una definición práctica de bendición es la capacidad para triunfar. Y una definición práctica de maldición es la habilidad para fracasar. Hay gente que tiene en su vida la habilidad para fracasar porque están llamando a la faceta de maldición, porque no han querido tampoco unirse a la faceta de Cristo, porque en Cristo la maldición fue redimida. Él se hizo maldito para que con su maldición nosotros fuéramos benditos. Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos en toda la expresión de la palabra, guardando, hermanos amados, las proporciones, hermanos amados, mal enseñadas de algunos predicadores, por decirlo de alguna manera, que exacerban una faceta del reino que no es la única. Sí, nosotros somos prósperos por la palabra, viviendo la palabra, y por eso tenemos que enseñarla coherentemente, por eso tenemos que enseñarla adecuadamente. El que oye la palabra y la entiende tendrá fruto. Tendrá fruto. Se le va a desatar el fruto. Ahora, mira que también hay apostasía de hermanos que se congregan. Hay apostasía de hermanos que van al templo. Hay hermanos apóstatas porque ellos dejaron de creer. El que oye la palabra y cree. Hay gente que dejó de creer. No cree en lo que Dios le dice. No cree que Dios puede hacer cosas con ellos. De cierto te digo, dice la Escritura, el que oye mi palabra y cree, este tiene vida eterna y no vendrá condenación. Qué interesante entonces oír la palabra para creerla. O sea, que el Señor me traslade un mensaje. Si yo no lo creo, de nada me sirve oírlo. De nada me sirve oírlo. Interesante es oír la palabra también para guardarla. El que oye mis palabras y las guarda. Qué interesante entonces guardar la palabra y oír la palabra y gozarme en ella, deleitarme en ella. Es importante entonces deleitarme en ella. Qué importante es que oigas tú la palabra de Dios. Si oye la Biblia, dice la Biblia, si oye la palabra de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. Así que este mensaje, esta conversación que hemos tenido hoy también sea relevante para tu vida. No es lo que sabes, es lo que vives. Es importante oír, pero es importante vivir lo que oyes de la palabra del Señor. Si no, puede ser un mero, ¿cómo se llama? Alguien que solamente repite, un charlatán, que habla cosas que no vive. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Dios quiere en nosotros solvencia, que vivamos de acuerdo a lo que decimos que tenemos, en su trabajo, en su casa, en la iglesia, en su oficio, en su ministerio, con sus hijos, donde quiera que usted ve, porque aunque no lo vean los ojos naturales, los ojos del Señor están viendo en cualquier parte. Donde quiera que usted esté, lo van a estar viendo. Así que espero que esta palabra sea de edificación para tu vida. Bendigo a todos los hermanos que se conectaron a este programa y me alegra mucho poder estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes. Dios me los bendiga, que tengan un bonito descanso. Este es su programa Tiempos de Familia, principios que cambian tu vida. Dios te bendiga. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Hola, soy el pastor Ronald Durán de la iglesia Tu Enlace Familiar y te quiero extender una cariñosa invitación. Ya comenzamos con nuestra segunda reunión. Allá en la Florida están pasando cosas hermosas, preciosas por la mano del Señor. Todos los